Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo sanidad, libertad y mucha velajat sobre nuestras Payit. Hoy es un yom especial, hoy es Rosh Chodesh, hoy es inicio de mes, iniciamos el mes de Kislev, y Kislev es el noveno mes en el tiempo hebreo, y hay un mes, que este mes de Kislev, que es el mes noveno, que es un mes que ha comenzado que lo podemos mirar para hacer el mes noveno, comienza por el mes de Nisan, que Nisan o Abib es el mes cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud. Y estamos en el mes noveno. En el calendario nuevo que maneja sería el mes tercero, pero nosotros manejamos desde Nisan, y es el mes noveno, que es Kislev, mes noveno. Este mes Kislev tiene años donde va con 30 yamín y otros años donde va con 29 yamín. También se menciona que este mes es el mes del otoño, que es el mes donde hay más hartas lluvias en Israel, y es un mes donde siempre es verajat, o sea, es un tiempo, un mes de abundancia, es un tiempo, un mes de prosperidad. Es un tiempo o mes donde Yahweh trae nuevas bendiciones o nueva verajat sobre el pueblo de Israel. Este nombre de Kislev también es adoptado por los Yahudí. En el tiempo antiguo, en el tiempo de los benjamitas, se llamaba el mes de Abiser. Se llamaba el mes de Abiser, pero después de que Babilonia esclavizó a través de Nabucodonosor, se empezó a llamar el mes de Kislev. Antes se llamaba el mes de Abiser, antes del pueblo ser esclavizado por Babilonia. Después de que dejó de ser esclavo por Babilonia, se empezó a llamar el mes de Kislev, que es el mes noveno. ¿Dónde nos damos cuenta que es el mes noveno? Vamos a Esdras 10, por favor, un momentito. Vamos a Esdras 10. Esdras 10 y miramos el 9, Esdras 10, 9. Dice ahí en Esdras 10:9, por lo tanto a los 3 yamín, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Yahudá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza de la Vallí de Elohim o de Yahweh, temblando por causa de este asunto, e intimidados por el aguacero que caía. Este mes es el mes donde fue cambiado también, que era el mes que era llamado el mes de Abiser, luego se llamó el mes de Kislev, a través, cuando fue esclavizado el pueblo de Israel, y que luego, después de ser esclavizado por Babilonia, ya empezó a tomar este nombre a través de los arcadios, y empezó a través de Nabucodonosor. Entonces, este mes, más que todo, es un mes de donde debemos dar mucha cabot Yahweh, darle toda la cabot Yahweh, darle todo nuestro Jabal Yahweh, por todo lo que estemos viviendo, por lo que esté pasando en nuestra vida, y es exaltar a Yahweh con todo lo que somos, y clamarle mucho a Yahweh. Cada mes que iniciamos en el mes hebreo tiene un significado muy, muy particular. Y es un tiempo donde tenemos que empezar a darle toda la cabal Yahweh por todo lo que nos da y por todo lo que nos ofrece cada yamín. Más que iniciar este mes de Kislev o ser Rosh Chodesh en este yom, hay una davar que Yahweh me daba en este tiempo, y es mi nefesh es un
¿Es una declaración o es un testimonio o es una actitud que tenemos que dar a Yahweh? Nosotros con nuestra Jaín, con nuestra vida, tenemos que tomar muchas determinaciones y aclarar muchas cosas de nuestra Jaín, de nuestra vida, con Yahweh. Y si vamos a iniciar un mes, que es el mes de Kislev, vamos a esforzarnos por entregar lo mejor de nuestra Jaín, de nuestra vida a Yahweh. Y si vamos a iniciar este mes, yo creo que es un mes donde tú y yo tenemos que iniciar con una teshuva, con un arrepentimiento, colocando perdón de nuestra Jaín, de nuestra vida ante Yahweh, de pronto por los errores que ya hemos cometido, por las indulgencias que ya hemos cometido, para poder iniciar algo pleno y limpio con Yahweh. Vamos a iniciar un mes nuevo, entonces es iniciar un tiempo nuevo cada uno de nosotros con Yahweh. Y es empezar como a colocar un orden en nuestra Jaín, en nuestra vida. Todo lo que hagamos es colocando órdenes en nuestra Jaín, en nuestra vida, que es lo más pleno y lo más limpio que podemos hacer cada uno de nosotros como hijos de Yahweh. Entonces el tema que tenemos hoy es Minefes, un orden, un testimonio o una declaración. Siempre es colocar estos puntos ante la presencia de Yahweh y es empezar a aclarar nuestras vidas con Yahweh. Algo que debemos tener muy claro es que Yahshua hablaba siempre hablaba Yahshua ¿con qué? Con Machal. Machal. Y la palabra Machal es proverbios, refranes, que la parábola es Machal prácticamente, y es un tiempo donde Yahshua siempre daba a conocer algo, pero no colocaba el fuerte o el punto. Si Yahweh lo colocara, ¿qué pasaría con nosotros? Si Yahshua siempre colocaba una palabra y daba a indicar algo para que no le fuera muy duro al pueblo, y les daba como comida muy tierna, les colocaba algo tierno para que el pueblo no tuviera ¿qué? Como tanto dolor. Y eso está haciendo Yahweh con nosotros hoy. Yahweh nos está dando tantas cosas tiernas y nos dio lo más tierno que es su ven, a Yahshua, para que nosotros aprendiéramos a caminar en ese mismo amor en el que Yahshua le daba al pueblo cuando Yahshua les daba una machal, una parábola al pueblo para que el pueblo entendiera. Y muchos no pudieron entender. Es lo mismo en este tiempo. En este tiempo Yahweh nos está dando tanto ahabá, tanto amor, que el ser humano no quiere entender el amor de Yahshua. Al contrario, quieren pisotear el amor de Yahshua. Y nosotros tenemos que empezar a entender con nuestra vida que tenemos que ser muy claros y muy limpios con nuestro Salvador. Yo quiero que me acompañen por un momento a Yesayahu, que es Isaías, y miramos Isaías 6, por favor. Vamos a mirar Isaías 6 y miramos del Pesú 8 del Pesú 9 en adelante, por favor. Dice Isaías 6, 9. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz insensible el leb o el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su leb, con su corazón, y se conviertan y sean sanados. Entonces exclame, ¿hasta cuándo, Yahweh? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que Yahweh haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la Eret o en la tierra, una décima parte de esta volverá a ser devastada
Pero así como el altar, el talar, la encina y el olivo, que era parte del tronco, esa parte de la simiente Kadosh. Algo que nos está hablando acá, Yeshayahu, es una palabra que Yahweh colocaba en él. Y la palabra que colocaba en él era una palabra que le estaba dando a entender algo. Eso es lo que hacía Yahshua en cada mashal que daba. Daba a entender algo que iba a ocurrir o que está ocurriendo. En este momento hay muchas cosas que están ocurriendo que están escritas o dadas en la Torá. Pero muchas veces la persona no presta atención a lo que se está moviendo y lo que se está viviendo o Jaim en este tiempo, sino que simplemente pensamos o creemos en lo que estamos moviendo en nuestra Jaim, en nuestra vida. No movemos más de lo que Yahweh está plantando o realizando, simplemente lo estamos moviendo, dando a entender cómo pensamos o creemos. Cuando Yahweh le daba a entender esto a Yeshayahu, le estaba dando a entender lo que le puede pasar al pueblo si no entra en una obediencia y en una lealtad. Si anda descarriado, y lo que decía aún, si la séptima parte volviere y no obedeciere, de nuevo le tocaría pasar todo el proceso. Y es lo que Yahshua viene explicándonos en toda lo que es la Brija de Achat, o lo que es el llamado Nuevo Testamento, que es la Brija de Achat. Y entonces lo que Yahshua nos viene explicando es cada parte de eso. En esta labor podemos encontrar un significado donde el pueblo ha estado fallando por su comodidad. El pueblo falla por su comodidad. Por eso está fallando el pueblo. Y por eso al pueblo le cuesta tanto obedecer la voz de Yahweh. Porque mantiene como muy cómodo. ¿Cómodo en qué circunstancia? En la circunstancia que piensa que cómo está bien. Y cada persona, si tú le dices cómo estás, todo ser humano dice estamos muy bien, bendecidos, caminamos bien, comemos bien, tenemos un techo donde habitar, no nos falta nada. Eso puede decir la mayoría de seres humanos. Pero si tú les dijeras cómo estás con Yahweh, todo el ser humano le va a decir estoy muy bien con Yahweh, no mato, no robo, no hago mal, mantengo bien. Siempre es la palabra que el ser humano siempre coloca o impone a través de lo que tú le digas. Pero si fuera Yahweh el que viniera a hacerle la pregunta o nos hiciera la pregunta a cada ser humano, o Yahshua bajara en este tiempo y nos hiciera la pregunta a cada ser humano, ¿de qué manera le contestaríamos cada uno a Yahshua? Ya sería diferente. Ya sería diferente la respuesta. Porque a Yahshua no le podemos responder de esa manera como nos respondemos a nosotros mismos. A Yahshua nos diría, no cómo está tu vida. Yahshua nos diría, ¿tú por qué estás tan mal conmigo? Sería lo que Yahshua me diría. Cambiaría completamente la pregunta. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cómo está mi vida con Yahweh? ¿Cómo está mi vida con Yahweh, mi Jaim con Yahweh? Porque ya a ella no le puedo mentir. Ya tengo que hablarle con Emet, en verdad. Ya no puedo colocar evativas ni puedo colocar nada. Siempre tengo que hablar con lo que él realmente quiere escuchar. Y él quiere escuchar la verdad. Él no quiere escuchar mentiras. La var que Yahweh nos da es la definición y los términos de la Jaim de cada uno de nosotros. Él siempre nos da definición y términos de nuestra Jaim, de nuestra vida. Él no nos va a dar algo diferente. Él cuando va a plantar algo sobre nosotros, nos va a plantar lo que somos y lo que tenemos para darle a Él y lo que somos delante de Él. Si siempre Él vino dándonos algo pequeño para que nosotros aprendiéramos a vivir en algo pequeño. Ustedes imaginan donde Yahweh nos hubiera dado algo grande y no tuviéramos sabiduría para tenerlo. ¿Qué pasó en el tiempo antiguo si fuéramos el tiempo de Adán y Eva? O Adán y Java.
Yahweh les dio completamente todo. Les digo, y se enseñorearán sobre las aves de Shemaín, sobre los peces del mar, sobre los animales que están en Aeret. Les dio autoridad y poder. Y con la autoridad y el poder que les dio, el enemigo vino y confundió la mente y los convirtió y los llevó a pecar. Nosotros hoy tenemos una historia. Y la historia la tenemos en la Torá. Cada libro que leemos de la Torá es una historia diferente. Y es una historia en la cual cada uno de nosotros tenemos que empezar a reflexionar. No reflexionar por lo que está escrito en la historia, sino aprender a reflexionar por lo que yo tengo que vivir en esa historia. La historia ya no es la de Adán y Eva. La historia ya no es la de Caín y Abel. La historia ya no es la de Abraham y Sara. Es mi historia con Yahweh. Es mi Jaín, mi vida con Yahweh. Es lo que yo tengo que emprender para mejorar mi calidad de Jaín, mi calidad de vida. ¿Con quién? Con Yahweh. Todos queremos tener una calidad de Jaín de vida muy buena en esta Eret. Cada uno de nosotros queremos permanecer y estar muy bien físicamente, emocionalmente, y también queremos estar muy bien en el Ruach. Y ahí es cuando tenemos que empezar a mirar cómo estoy equilibrando mis pasos. ¿Y qué estoy haciendo por estar bien con Yahweh? Cuando entramos en una tefiló o en una oración para aprender a escuchar la voz de Yahweh, muchas veces en nuestra tefiló que hacemos ni siquiera damos pausas para escuchar lo que Yahweh nos quiere dar. Es como cuando tú dices voy a correr o voy a trotar. Y tú dices mi meta es subir tal cerro en Estrellón. Y tú ya colocaste en tu mente que vas a llegar hasta tal parte en el cerro. O voy a subir hasta tal parte de la ciudad. Colocaste algo en tu mente. Colocaste un propósito. La Torah es un propósito. Y el propósito de la Torah se llama salvación. Es el propósito en la Torah. Resulta que cuando tú empiezas a correr para determinado lugar, vas a encontrar obstáculos. Te puede dar un calambre. Te puede dar un vaso. Puede haber algo atravesado en el medio del camino. Pero tu propósito es llegar hasta ese lugar. Y a veces cuando te da un calambre tan fuerte, dices, no voy a poder lograr la meta. O te da un vaso y dices, no tengo el oxígeno suficiente para llegar a ese lugar. Tienes que detenerte, empezar a tomar aire, empezar a masajearte y empezar o a quitar el obstáculo que está enfrente de tu vida para poder cruzar. ¿Qué es la vida con Yahweh? La vida con Yahweh es así de similar, como cuando tú emprendes algo para llegar. Es muy similar. Entonces en el medio del camino vamos a encontrar muchos obstáculos en los cuales no nos van a dejar que equilibremos nuestra Jaín, nuestra vida con Yahweh. Y muchas veces nos dormimos antes de tiempo. Muchas veces nos dormimos antes de tiempo. O muchas veces dices voy a hacer algo y te coge tanto el sueño que te vence y no lo haces. Simplemente fue un pensamiento. Y te quedaste viviendo en el pensamiento. Y nosotros ya no podemos vivir en el pensamiento. Tenemos que vivir realidad y hechos para poder encontrar lo fértil y lo útil que Yahweh ha plantado en cada uno de nosotros. Yo quiero que me acompañen por un momento a Matillajo 25. Yo sé que esta Damar, ustedes se la conocen muy bien ya, pero vamos allí y vamos a encontrar algo que Yahweh nos va a explicar hoy. Matillajo 25. Y vamos a mirar Matillajo 25 en el verso 1. Y Yahshua estaba dando una machal. Yahshua estaba dando una machal. O un proverbio. O una parábola, como muchos lo entienden. Y en lo que estaba hablando ahí, estaba hablando de las 10 betulos o las 10 doncellas. ¿Qué pasa en el camino? En el camino vamos a encontrar muchas cosas y vamos a encontrar muchas pruebas.
y vamos a encontrar también determinaciones para nuestra vida. Yahshua dijo, el reino de Yahweh será en aquel tiempo semejante a 10 betulos que tomaron sus lámparas y fueron a recibir al Hatán, al novio. 5 de ellos eran necias y 5 eran sabias. Las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite. En cambio, las sabias llevaron botellas de aceite juntamente con sus lámparas. El Hatán, o el novio, llegó tarde. Así que todas las que quedaron dormidas, era ya la medianoche cuando él gritó. Se oyó el Hatán, ha llegado, salgan a recibirle. Todas las Betulot se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas. Cuando vas por un camino o cuando estás encontrando algo en el camino, tienes que parar para poder mirar qué hay al frente de ti y para poder observar qué es lo que está al frente de tu vida. ¿Qué es lo primero que haces cuando todo está oscuro? Encender la lámpara o encender la bombilla. Hoy es más fácil, estira la mano y prendes un switch y la lámpara alumbra. En ese entonces, si vamos a esta machal o parábola, las Betulot tendrían que coger, no sé con qué encendían las lámparas en ese tiempo, preparar si tenían buen aceite, mirar cómo está. En este momento, ¿qué es? Cada uno de nosotros tenemos que empezar a mirar algo, y es lo que yo estoy preparando para Yahshua. Lo que yo estoy preparando para Yahshua. ¿Por qué yo? Porque es que en este momento nosotros somos las lámparas. ¿Qué tenemos que preparar para el Hatán? Para el novio. Es cómo estoy preparando mi Jair, mi vida. Cómo me estoy organizando para poder tener una plenitud y poder recibir el Hatán, el novio, conforme al propósito que Yahweh ha establecido en la Torah. Y de qué manera voy a empezar a ejercer mi Jair, mi vida, para poder recibir lo que el novio o el Hatán quiere de mi Jair, quiere de mi vida. Dice el verso 8, las necias dijeron a las sabias, danos un poco de tu aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, dijeron ellas, puede ser que no haya suficiente para ustedes, y nosotras, vaya a los vendedores de aceite y compren un copro para ustedes. Pero mientras salían, a comprar, el Hatán llegó, o el novio llegó. Aquellas que estaban listas fueron con él al banquete de bodas y a la puerta del cerro. Más tarde vinieron las otras Betulos y ellas gritaron, nuestro Adón, déjanos entrar. Pero él respondió, amén, les digo que no las conozco. Por lo tanto, Yahshua agregó, permanezcan vigilantes, porque no saben ni el guión ni la hora del ben en el que venga. ¿Qué pasa con esta parábola o esta machala? Yahshua estaba dando una machala o una parábola, dando una indicación para el tiempo cuando él va a volver a Estaeret. Cuando él va a volver a Estaeret. Muchas veces nosotros no le prestamos atención a las machal o a las parábolas o a los proverbios que Yahweh ha establecido en la Torah, sino que simplemente decimos, es una historia. Y hay historias que conmueven el led, hay historias que conmueven el corazón. Y esta es una de las historias que conmueven el corazón. Pero de esta historia yo saqué 5 apuntes que quiero que los miremos. Saqué 5 referencias de esta historia. Y esas 5 referencias quiero que empecemos a colocarlas en nuestra Jair, en nuestra vida. Porque no es simplemente leer la historia. Y todos conocen la historia de las 10 Betulos. Casi todo ser humano que ha leído la Biblia o la Torah ha leído siempre la historia de Matillahu 25, de las Betulos. Pero entonces yo voy a sacar de esta parte 5 puntos que
debemos que manejar en nuestra Jaim, en nuestra vida. Y que tenemos que perfeccionarnos para poder entrar en el principio con Yahshua. Para cuando Yahshua vuelva a esta tierra, nosotros estemos ¿qué? Preparados. Que no nos coja como a las 5 betulos que no tenían aceite en su lámpara, sino que tú seas esa lámpara que esté encendida, porque tú eres Or, claridad, a través de Yahshua HaMashiach. Como tú eres claridad, Or, a través de Yahshua HaMashiach, tenemos que mantener siempre con la lámpara encendida. Que nos coja siempre vigilantes, siempre vigilando, siempre atentos. No podemos estar dormidos. En esta Mashiach hay 5 términos, o davar, palabras muy importantes para nuestra Jaim. La primera palabra que saqué se llama prudentes. La primera palabra que saqué fue prudentes. Y prudentes es el que obedece, aprendiendo a escuchar y a someterse a Yahweh, más no al pecado. Vuelvo y la repito. Prudentes es el que obedece, aprendiendo a escuchar y a someterse a Yahweh, más que al pecado. Esa es la primera parte que saqué de prudentes. Y para hacer esa palabra prudentes, entonces vamos a Tehilim 19.8 o Salmos 19.8. Salmo 19.8. Y dice la Dabá: los preceptos de Yahweh son rectos, traen alegría al corazón o al lengua. El mandato de Yahweh es claro, de claridad a los ojos. El temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Las sentencias de Yahweh son verdad. Todas ellas son de Sadiquín. ¿Son qué? Justas. Entonces, cuando estoy viendo ahí, ¿qué es un prudente? Es aquel que atiende, escucha y obedece lo que Yahweh quiere con cada uno de nosotros. La Torah de Yahweh es perfecta. Convierte nuestro nefes o nuestra alma en un tesadiquí, o un apartado, un justo sencillo para él. Un tesadiquí justo y sencillo para él. Sencillo, ¿por qué? Sencillo porque aprende a escuchar y a obedecer a Yahweh. Aprende a escuchar y a obedecer. Ahí es sencillo. Cuando tú tienes altivez, no puedes aprender a escuchar, porque la altivez no te deja escuchar. La altivez siempre quieres tener la razón en todo lo que haces o emprendes. Mientras que el sencillo en la Torah aprende a escuchar la voz de Yahweh y aprende a escuchar su consejo. ¿Cuántos quieren aprender el consejo? Amén. Todos. Mateo 7:24, por favor. Mateo 7:24 nos dice la palabra de Yahweh. Así que todos los que escuchan estas devarim mías, o estas palabras mías, y actúan por ellas, serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre una base de roca. ¿Cuál es el prudente? El que edificó la casa sobre la roca. El que se hizo fuerte en el medio de todo lo que pasaba, pero aprendió ¿a qué? A escuchar. Dice, los sabios son los que toman la davar de Yahweh como una guianza fiel. Los sabios son los que escuchan la davar de Yahweh como una guianza fiel, para que su Jaim, su vida, los lleve por un camino recto, donde los insensatos solamente les causa dolor
la obediencia. A los insensatos solamente les causa dolor obedecer. Un insensato, tú le dices que vamos a obedecer tal cosa, ¿qué va a hacer el insensato? No hay necesidad. ¿Para qué tantas cosas? Muchas veces tratan la palabra como si fuera una cosa que no tiene valor, una burla o una burla. Y Yahweh no quiere eso con nosotros. Yahweh quiere que seamos muy limpios y puros, que seamos guardados y protegidos por Él y seamos guiados en su ahabad. El Misley o Proverbios 18, Proverbios 10:8. En Proverbios 18 dice la voz de Yahweh: el tesadiquí, el justo de corazón, acata las órdenes, pero el necio, rezongón, va camino al desastre. Vuelvo y repito esta navar: el tesadiquí de corazón acata las órdenes, pero el necio, rezagón, va camino a el desastre. El corazón sabio es el que obedece los misbot y obedece las enseñanzas de Yahweh. El de corazón sabio. El que es insensato y doloroso no alcanza a percibir la ordenanza del Padre y le cuesta escuchar la ordenanza del Padre. Siempre y cuando tú hagas algo, sé muy prudente en lo que estás viviendo para Yahweh, porque la prudencia es tu propia Jaí, la prudencia es tu propia Jaí, la prudencia es tu propia vida. Tu vida es la que tiene que ser prudente para con Yahweh y no dejar que el enemigo coloque tantas maldiciones en tu mente. Porque resulta de que el hombre cada momento se está maldiciendo a sí mismo y está colocando palabras en sus labios que lo está condenando y lo está esclavizando. La otra palabra es insensato. Insensato es esta palabra. Insensato. Vamos a Matillajo 7:26 y miramos la palabra insensato. Mateo 7:26. Y dice acá en Mateo 7:26, y estamos hablando de los insensatos. Dice: pero cualquiera que oye estas devalimías, ¿está hablando quién? Yahshua, y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que no edificó su casa sobre la arena. O sea que es un insensato que no se edificó donde hay buenos cimientos, donde cualquier cosa puede mover su jaín, su vida, donde cualquier cosa puede venir a destruirlo, hacerlo retroceder. De ser una persona muy prudente y sensata, se vuelve insensato. Donde edifica, en donde hay peligro y riesgos. Nosotros no podemos edificar donde hay peligros y riesgos. Tú no puedes colocar tu jaín, tu vida, donde hay peligros y riesgos. Tu jaín, tu vida, vale mucho. Tu vida vale demasiado para que tú lo coloques en lugares de riesgo y en lugares de peligro. Tu vida cuesta tanto que costó la Adán de Yahshua HaMashiach. Y si el Mashiach vino, colocó la Adán, su sangre, por amor a ti, por amor a mí, no podemos colocar nuestra jaín en cualquier lugar.
No podemos colocar nuestra mizcá, nuestro cuerpo, en cualquier lugar. Y no podemos colocar o edificar nuestra vallí, nuestra casa, en un lugar donde se destruye y se puede caer muy fácil. Tú tienes que estabilizar tu vida sobre la roca, como decíamos ahora. El prudente edifica su casa sobre la roca, por si lo golpea, tiene buenos cimientos. El que edifica sobre la arena se puede destruir muy fácil. El débil, y esa viene la palabra, el débil, el inseguro, con todo lo que Yahweh nos instruye. Cuando no escuchas la voz de Yahweh, te vuelves débil y te vuelves ¿qué? Inseguro. Y cualquier cosa te puede destruir. Cualquier cosa te puede destruir. Vayamos de nuevo a Proverbios, a Misley 15. Y miramos Misley 15, 21. Dice ahí en Proverbios 15, 21. Al necio le divierte su falta de juicio. El entendido endereza sus propios pasos. Vuelvo y repito la palabra. Al necio le divierte su falta de juicio. El entendido endereza sus propios pasos. El insensato se alegra ¿en qué? Hasta en su propio dolor. Hasta en su propio dolor. El insensato se alegra hasta en su propio dolor, pero no ve que lleva un camino de muerte y destrucción. Cuando menos piensa, tiene todo acabado y no se da cuenta de la circunstancia, la situación que está viviendo. Uno puede hablar con muchas personas y dice, yo estoy bien, y al otro Yamín lo vemos muy mal, o en lugares donde no quieren estar, pero ya está. Tú puedes hablar con alguien en este guión, y dentro de poco Yamín vas a buscarlo, vas a hablar con él y dice, está en tal lugar porque le ocurrió tal cosa. Y entonces, de acuerdo a la palabra, cuando le preguntó, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Pero cuando menos pensamos, digo, no, es que lo cogieron haciendo esto, y eso era delito ante la ley, y está en tal lugar, pagando por el delito que cometió. Eso es un insensato. ¿Por qué? Porque pensó que estaba haciendo las cosas que muy bien, pero estaba edificado sobre la arena. Estaba edificado sobre la arena. Y ahí es cuando cometemos los errores. ¿Por qué el enojo? Y hay algo que saqué de aquí. Porque el enojo mata al insensato. El enojo mata al insensato. Cuando una persona está enojada, ¿qué cosas puede cometer? Demasiadas. Cuando una persona se enoja, comete todos los errores que ustedes quieran. Comete demasiados errores en el medio del enojo. Y cuando despierta el enojo, ¿qué hace? Se arrepiente. Ya me quiero arrepentir y ya es demasiado tarde. Ya me toca pasar el proceso del enojo. La ira. ¿Sabe qué produce la ira? La ira produce muerte. La ira produce muerte. Una persona irada le puede quitar la vida a otra. O una persona irada, por medio de la palabra que maneja, puede herir el sentimiento de otra persona. O sea que ahí somos insensatos, porque no tenemos la capacidad de corregir nuestra Jaín, nuestra vida. Estamos hablando de nuestro nefes, de nuestra Jaín, de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me da ira muy frecuente? Me puedo estar muriendo. ¿Y qué pasa cuando la persona se enoja demasiado? Hay insensatez y puedo cometer demasiados errores. Son puntos que nos toca empezar a equilibrar en nuestra Jaín, en nuestra vida, porque necesitamos cambiar nuestro punto de
Jaín o de vida que llevamos, o nuestro punto de estabilidad, porque tenemos que estabilizar nuestra Jaín, nuestra vida. Al estabilizar, ¿qué estamos diciendo? ¿Me tengo que estabilizar sobre qué? Sobre la roca. Si me estabilizo sobre la roca, va a tener capacidad para pensar y para aprender a reaccionar y para aprender a escuchar y a entender lo que Yahweh realmente quiere hacer con mi Jaín. Me toca tomar esos puntos para mi Jaín. Deuteronomios 32:6, por favor. O de Barín. Deuteronomios o de Barín 32:6. De Barín 32:6. Deuteronomios 32:6. Dice, es a Yahweh que le haces esto. Oí, pueblo vil e insensato. No es él tu Abba, tu Adón. No te ha hecho y te ha formado. Cuando somos insensatos, cuando nos dejamos colmar de ira, cuando nos dejamos colmar de impaciencia, cuando no nos inventamos sobre la roca, ¿a quién estamos acusando y a quién estamos llevando en contra? A Yahweh. Y Yahweh es quien nos creó. Y Yahweh es nuestro abacados, es nuestro Padre. Entonces, si nosotros somos insensatos, airados, nos da ira, nos da contienda y no nos inventamos bien, estamos yendo en contra de Yahweh. ¿Qué hicieron las 5 betulos que no llenaron sus lámparas de aceite? Fueron en contra de Yahweh. ¿Por qué? Porque no escucharon su voz, ni atendieron la orden que dieron. ¿La Torah qué es? La Torah es una orden que Yahweh nos ha dado para poder implementar y tener una Jaín, una vida muy K2, muy limpia, muy apartada para Él. Si nosotros no escuchamos la voz de Yahweh y no emprendamos y no empezamos a entender lo que Él realmente quiere hacer con nuestra Jaín, entonces vamos a cometer demasiados errores. Y que no nos pase lo de las insensatas. El otro punto se llama lámpara. Lámpara. O laor. Lámpara o laor. La claridad. Y la claridad para nuestra Jaín es la Torah. La Torah es la claridad de nuestra Jaín. Porque la Torah es la que nos está ¿qué? Instruyendo y nos está guiando. La palabra de Yahweh es la que nos instruye y nos guía. Y hay algo tan perfecto que es que por medio de la Torah, que es nuestra claridad, es el que nos lleva por un derecho perfecto, que es la menorá encendida, que es Yahshua HaMashiach. O sea, si yo en este momento enciendo mi lámpara y permanezco unido al Mashiach, mi lámpara nunca va a apagarse. Y es lo que necesito. Vayamos a Misley, que es Proverbios 6, por favor, 6:23. Misley 6:23. Dice, el mandato es una lámpara, la Torah es una lumbrera y la disciplina es el deret, el camino de la Jaín o de la vida. Dice, el mandato es una lámpara, que sería Yahshua. La Torah, que también sería Yahshua, porque Yahshua es la Torah viviente. Es una lumbrera, ¿quién? Una claridad, ¿quién es? Yahshua. Y la disciplina es el deré. ¿Quién es la disciplina? Yahshua. ¿Y el deré es quién? Yahshua. La Jaín, ¿quién es? Yahshua. Porque dice que Él es vida y una darnos vida ¿en qué? En abundancia. O sea que si tú miras a este pedacito
En este Misley 23, o sea, hay 23, usted está viendo todo lo que Yahshua es para tu Jaín, para tu vida. ¿Tienes cómo despegarte? No puedes despegarte, porque Yahshua le da a las Betuló y les da esos puntos, porque Él es todo eso para cada uno de nosotros. Él es que el mandato, es la lámpara, es la Torá, es la lumbrera, es la disciplina y es el camino. ¿Será que tú te pierdes caminando en Yahshua? No. ¿Será que tú tienes cómo desequilibrar tu vida si realmente te cimientas en lo que es Yahshua para tu vida? ¿Será que tú te puedes salir del diseño? Créalo, que si tú miras realmente a Yahshua y te enamoras de Yahshua Hamashíach y te enamoras de lo que es la Torah, tú nunca te vas a desviar del camino y te vas a hacer yamín tras yamín firme y vas a mantener tu lámpara llena de aceite. Pero cuando desfallecemos en un punto de esos, perdemos el equilibrio de nuestra Jaín. Perdemos el equilibrio de nuestra Jaín. Yahshua es todo para nuestra Jaín. Por eso Él le da esta machal y lo enseña como las 10 betulos. Que no seamos esas 5 que se corrieron a un lado por pereza, sino que seamos esas 5 que corremos a mantener nuestras lámparas llenas, a estar siempre permanentes en la presencia de Yahweh. Antes de ser instruidos y guiados, debemos aprender a escuchar nuestra cabeza. Antes de ser instruidos y guiados, tenemos que aprender a escuchar a nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Yahshua. Si no aprendemos a escuchar todo lo que Yahshua dijo, no somos nada. No vamos a aprender a permanecer en ese derecho que es Yahshua Hamashíach. Si no vamos a aprender a escuchar lo que es la obediencia de la Torah, vamos a mantener siempre desequilibrados y no vamos a tener un punto de equilibrio nunca en nuestra Jaín. Vamos a mantener muy perdidos. Teilín 119, 105. Salmos 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies, tu dabar, y una lumbrera en mí, derech. 119, 105. Teilín 119, 105. Vuelvo y lo leo de nuevo. Lámpara es a mis pies tu dabar, o sea, tu palabra, y una lumbrera en mi derech, en mi camino. Siempre hay que mirar qué. Si miramos en este momentico, podemos tomar 2 términos de esta palabra. Y un término es, lámpara es Yahshua. Nuestro dabar es la Torah. Y una lumbrera en nuestro camino o en nuestro derech es Yahshua. O sea, si yo permanezco en la Torah, en el derech que es Yahshua, ¿cuándo vas a tener tu lámpara apagada? Nunca. Tu lámpara va a mantener encendida. Tu lámpara no va a tener como humear. Tu lámpara va a tener buena llama. Y es lo que Yahweh quiere con nosotros. Que cuando el Hatán venga, tú tengas tu lámpara bien encendida. Que no te falte aceite. Y que permanezca siempre en el ahabá, en el amor. Y que nunca se apague Yahweh en nosotros. Segunda de Samuel 22. O segunda de Samuel 22. Segunda de Samuel 22 y miramos el 29. Dice segunda de Samuel 22, 29. Tú, Yahweh, eres mi lámpara. Tú, Yahweh, alumbras mis tinieblas. Tú, Yahweh, eres ¿qué? Mi lámpara. Y alumbras mi laila, digámoslo. O alumbras en mi oscuridad.
o alumbras en mi oscuridad. Podemos mirarlo de ese punto. Yahweh me alumbra en medio de la oscuridad. Si tú tienes siempre a Yahshua, que es tu menorá encendida, siempre cuando hay oscuridad vas a tener buena luz. No vas a dejar que las tinieblas te agobien, ni que las tinieblas te den o te hagan tener miedo, sino que siempre va a haber una luz que resplandezca sobre ti. O sea que si Yahshua y la Torah resplandecen sobre tu vida, siempre vas a mantener en una or, en una claridad, y no vas a permitir que el enemigo te haga daño. Tu or, vuelto en este punto, Yahshua, tu or, o tu claridad. Yahshua, tu or, o tu claridad. Este es otro punto. Y ese punto lo vamos a mirar desde Yesayahu 60. O Isaías 61, por favor. Isaías 61. Dice la Dabar: levántate y resplandece, que tu claridad o tu or ha llegado. La acabó de Yahweh brilla sobre ti. ¿Qué es lo primero que está diciendo? Yahweh resplandece para no estar en laila o en tinieblas ni en maldades. Yahweh resplandece sobre ti para que no estés en tinieblas ni en maldades y permanezca siempre en una claridad y en una justicia. Dice el Pesú 2: mira, las tinieblas cubren la Eret y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la Mishkat de Yahweh brilla sobre ti se manifestará su cabot de su gloria. O sea que, ¿qué está diciendo? Así estés en lugar de oscuridad o en lugar de tinieblas, la cabot de Yahweh va a resplandecer sobre ti. Y Yahweh va a traer libertad y sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu jaíz. ¿Cuándo? Cuando yo creo que estoy caminando en la claridad o en la or. Pero si yo creo que sigo caminando en tinieblas, nunca voy a poder tener lo que realmente quiero para mi jaíz, para mi vida. Entonces mantén tu lámpara encendida. Yahanatán 8:12 o Juan 8:12. Dice Yahanatán 8:12. Juan 8:12. Dice: Yahshua les habló de nuevo. Yo soy la or, la lámpara del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la or que da Jaim. ¿Qué le está diciendo Yahshua? Si ustedes realmente me escuchan y me obedecen, si me escuchan y me obedecen, nunca caminarán en tinieblas. Siempre yo seré la or que les alumbre el deret, el camino. Si Yahshua es el deret, es el camino, la verdad y la jaim, la vida, entonces ¿cómo vas a decir tú que estás andando en tinieblas con miedos y temores? Si está en tu jaim, en tu vida, los miedos, los temores y todo eso, es porque te falta afirmar tus pies en el deret, en Yahshua. Cuando te trae mucha aflicción la vida por algún punto que estás viviendo, obsérvalo bien, porque te está faltando estabilizar más tus pies en el deret, en Yahshua. Hay algo que no te está dejando sostener bien tus pies en el deret, en el camino, en Yahshua. Porque Yahshua está hablando muy claro. Dice: Yahshua les habló de nuevo. Yo soy la or, la lámpara del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la or que da Jaim, que da vida. O sea que estaba aclarando que si tú y yo
nos sostenemos en Él, nunca vamos a estar ¿qué? Solos. Y siempre va a estar Él alumbrando nuestro derecho, nuestro camino. Siempre va a haber una formación y una estabilidad en tu jaín, en tu vida. Ahí mismo en Yahanán 1.5. Juan 1.5. Dice ahí en Juan 1.5, la claridad resplandece en la oscuridad y la oscuridad no la puede dominar. La claridad resplandece sobre la claridad y la oscuridad no la puede ¿qué? Dominar. O sea, si tú estás caminando en la claridad, vas a poder dominar ¿qué? El pecado, la maldición, la maldad, todo lo que ha querido venir en contra de ti. Porque si vamos a la palabra oscuridad es pecado, se simboliza como pecado. O sea que se me está diciendo acá que el pecado no puede ser más fuerte que la or, que la claridad. El pecado nunca puede ser más fuerte que la maldición. El pecado nunca puede ser más fuerte que la maldición. Nosotros tenemos que ser más fuertes que el pecado. El pecado fue plantado, pero antes de ser plantado el pecado ya había sido plantada ¿qué? La verdad. Sino que el hombre se dejó abatir por el pecado, se dejó gobernar por el pecado, pero antes del pecado estaba ¿qué? La justicia. Antes del pecado estaba la tesadicat, porque ¿qué le dijo Yahweh a Adán y a Java? Ustedes les falta un poquito para ser como yo, o sea que eran muy cados, muy puros, muy limpios, muy perfectos, no había pecado en ellos. ¿Cuándo conocieron el pecado? Después de que desobedecieron la voz de Yahweh. Si ellos hubieran obedecido la voz de Yahweh, no hubieran cometido el pecado. Tú y yo en este momento tenemos una oportunidad mayor que la que tuvo Adán y Eva. Tenemos una Torah en nuestras manos. Y en esta Torah podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si tú hoy cometes errores y cometes pecados y caminas en tinieblas, es porque tú quieres hacerlo. Es porque quieres hacerlo. Antes de cometer un pecado, antes de cometer una causa que te cause dolor y enfermedad, tienes mucho tiempo para pensar y recapacitar. Es tanto. Antes de que se oscurezca esto, ¿qué hay que hacer? Si yo quiero colocar esto en la oscuridad, ¿qué tengo que hacer? Coloque oscuridad un segundo. Vuelve la luz. ¿Qué pasó en ese momentico? Un cambio. Hubo un cambio. Y el cambio me llevó a la oscuridad. Para yo llegar a la oscuridad, ¿qué me tocó hacer? Me tocó decirle a una hot, ve y apaga el switch. ¿Qué es el pecado para tu vida y para mi vida? Es eso. Yo estoy caminando en la or, en la claridad que es Yahshua. Para yo caer en la tiniebla me toca dar unos cuantos pasos para salirme de la claridad, del derek que es Yahshua, y caer a ese lugar de tinieblas o de oscuridad. Antes de ejecutar algo con mi jaín, con mi vida, puedo pensar, recapacitar y luego ir a actuar. ¿Por qué el hombre sigue pecando derivadamente? ¿O por qué el hombre sigue pecando yamín tras yamín? ¿O por qué el hombre sigue saliéndose del diseño de Yahweh? Porque no ha querido pensar en la emet, en la verdad. Simplemente sigue moviéndose en la mentira. Es sencillo. Pero nos falta mucha capacidad. Y mucho kohol, mucho poder en nosotros mismos para aprender a recapacitar y hacernos fuertes. La or puede permanecer en nosotros, sí y amén. Sí puede permanecer. ¿Podemos permanecer fuertes en Yahshua? Sí podemos permanecer fuertes en Yahshua, pero nos toca a nosotros mismos colocar mucha fuerza en nuestra jaín, mucha fuerza en nuestra jaín. La or siempre permanece si tú y yo queremos. ¿Queremos qué? Obedecer, escuchar, atender y dirigir nuestra vida a Yahweh. Eso nos toca hacer. Quinto punto, aceite.
aceite. Ese es el quinto punto. Y yo quiero que vayamos a Levíticos o Vayikra 24. Levíticos o Vayikra 24:2. Vayikra 24:2 dice, Levíticos 24:2. Y ven Levíticos 24:2, Levíticos Vayikra 24:2. Y dice Levíticos 24:2. Ordena a los ven de Israel que te lleven aceite puro, presentado, para alumbrar, para encender una menorá continuamente. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba diciendo al pueblo de Israel, traigan ¿qué? Sí. Necesitamos mantener la menorá encendida. Tú y yo somos en este momento una or. Porque dice la palabra que Yahshua nos sacó ¿de dónde? De la oscuridad o de la laila a la or, a la claridad. O sea que ya somos una or. Y aquí me está diciendo que traigan aceite para mantener la menorá encendida. Yahweh no quiere que tú y yo estemos en oscuridad. Él quiere que permanezcamos encendidos. Y para mantener encendidos necesitamos mantener llenos de aceite. Tenemos que permanecer puros y limpios. Tenemos que permanecer protegidos. Traigan aceite de olivas para preparar un aceite puro y limpio para estar en la presencia de Yahweh. Las olivas o el olivo es un aceite puro, limpio y perfecto. Y es el aceite que Yahweh ha puesto simbolizado en la Torá. El aceite de olivas, hay algo con las olivas, que las olivas hay que triturarlas. Hay que triturarlas, hay que aplastarlas, hay que darles duro para que suelten un buen aceite. Tú y yo, para que demos un buen aceite y permanezcamos como una menorá encendida, muchas veces Yahweh tiene que triturarte y tiene que triturarme para aprender a conocer y a reconocer lo que realmente Yahweh quiere para cada uno de nosotros. Muchos quieren mantener la lámpara llena de aceite como aquellas Betulot que se quedaron dormidas y sin aceite. Quiero prender mi lámpara con el aceite de otro. Qué bueno tener esa autoridad que tiene tal hermano o tal roe. Porque no miras cómo ha triturado el aceite y cómo ha triturado la aceituna. Cómo ha tenido que pasar muchos términos de su jaín para poder recoger un buen aceite. ¿Cuánto tienes que pasar tu vida en intimidad con Yahweh para que recojas un buen aceite? Vamos a recoger el aceite con el aceite de nuestro ajaín o de nuestro ajayot que está a nuestro lado. El aceite lo recogemos cada uno de nosotros. Entre más aceitunas eches en tu jaín y entre más tritures, más aceite vas a tener en tu vida. Vas a mantener tu lámpara más encendida. Pero para tú mantener tu lámpara tan encendida, vas a tener que pasar muchas cosas. Por eso lo primero que nos dijo Yahweh, cimienta tu casa ¿dónde? Sobre la roca. Porque si yo no estoy sobre la roca, cuando Yahweh empiece a decir, voy a apretar, ¿qué vas a hacer con tu jaín? Porque solo los valientes arrebatarán el reino de Chamaín. El reino de Chamaín no lo van a arrebatar los cobardes, solamente los valientes, los que den el todo por el todo para con Yahweh. Los frutos que debemos de sostener en nuestra jaín, en nuestra vida, para nuestro nefes, para que permanezca en Yahweh, tienen que ser frutos muy puros y limpios. Frutos muy puros y muy limpios. Si yo no tengo frutos puros y limpios, ¿cómo voy a decir que tengo un buen aceite? Tú vas a sacar buen aceite de un fruto que está seco
o pudriéndose. Tú tienes que sacar aceite de frutos buenos. ¿Cómo están tus frutos con Yahweh? ¿Qué estás haciendo con tu jardín para recoger buenos frutos? ¿Y qué estás haciendo con tu jardín para recolectar lo que realmente quieres recolectar para tu salvación? Porque estos frutos son para tu salvación. Estos frutos no son para otra cosa. Los frutos son para tu salvación. A muchos les gusta hablar de frutos económicos. No, estoy hablando de frutos de salvación. ¿Qué tengo que hacer con mis frutos de salvación? Que son los que necesito para mi Jaín, para mi vida. Matillajo 12:33, por favor. Mateo 12:33. Dice Mateo 12:33. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por su fruto. El árbol somos cada uno de nosotros como personas. Cada uno de nosotros somos un árbol como persona. El fruto es la calidad de Jaín, es la calidad de vida. El fruto es la calidad de vida. La aplicación que tú coloques para permanecer en un lugar Kadosh y ser ese Kadosh que Yahweh reclama. Ese es tu fruto. Permanecer en un lugar Kadosh y ser tan perfecto como Yahweh exige. A nosotros no nos exige nada, ni nadie. Nos exige Yahweh, que es todo. Amén. Amén. Uno como Roé, de esta Kedilot, simplemente coloca principios que ya están escritos en la Torá. Ejemplos que ya están escritos en la Torá. Fundamentos que ya están escritos en la Torá. Libertad que ya está escrita en la Torá. Or y órdenes que ya están escritos en la Torá. Tesadiquí, justicia que ya está escrita en la Torá. Ordenanzas y aplicaciones que ya están escritas en la Torá. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la Torá. Obedecer la Torá. No es que uno como Roé esté hablando cosas que no son. Estoy hablando todo lo que está escrito en la Torá. Y tú eres ese árbol que tiene que dar buen fruto. Para cuando Yahweh venga a mirar el fruto. Dice que el fruto se conoce ¿de qué? Según el árbol. Si tú eres un buen árbol, vas a dar buenos frutos. Si tú eres un buen árbol, vas a mantener siempre muy bien abonado y vas a mantener muy fértil. No dejes que tu hoja se seque. No dejes que tu fruto se dañe. Permanece siempre fuerte, limpio y fiel con Yahweh. Amén. Los hijos de Sifón o de la serpiente, como puede decir cosas buenas, si ustedes mismos son malos, porque la boca habla por lo que rebosa de su corazón. El hijo de la serpiente habla cosas que malas. Un árbol malo simplemente va a tener cosas malas. No va a haber nada bueno en ese árbol. Si tu corazón habla cosas buenas y si tu corazón es noble y sencillo, como decía ahora, si tu corazón es sencillo ante Yahweh, te vas a levantar como un tesadiquín sencillo y justo ante los ojos de Yahweh. Pero si sigues en altivez, en maldad y en maldición en tu jaín, en tu vida, no vas a dar ningún fruto que le agrade a Yahweh. Amén. Todo fruto que des va a ser y va a ser echado al fuego. Tenemos que hacer frutos que permanezcan siempre pegados del pámpano. Mi mayor árbol se llama Yahshua HaMashiach.
en el árbol que estamos plantados. Eso está en Romanos 11:17 o en Romanos 11:17, que tenemos que ser ese buen árbol que está y tenemos que ser esas ramas que están plantadas en el buen olivo. Tenemos que ser ramas que estén bien plantadas en el buen olivo que es Yahshua. Porque si aún las ramas que eran verdaderas, que fueron las 12 tribus de Israel, fueron arrancadas, ¿cuánto más nosotros que llegamos a ser plantados? ¿Cómo no nos van a quitar de allí si cometemos pecados, errores y maldiciones? Si las 12 tribus de Israel, por causa del pecado y la maldad, fueron completamente esparcidas, y de ahí de ese esparcimiento llegamos nosotros, toda Rabat, a nuestro Abba Yahweh. Pero si no nos hacemos fuertes, firmes, honestos, y no damos buenos frutos, también Yahweh nos va a arrancar. Por eso tenemos que ser muy limpios y puros con Yahweh. Vayamos a 2 Corintios 1:9, por favor. Segunda de Corintios 1:9. Dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios 1:9. Segunda de Corintios 1:9. Y dice la Dabar en Segunda de Corintios 1:9. Segunda de Corintios 1:9 dice: en nuestro levaot o en nuestro corazón sentimos que hablamos que habíamos sido sentenciados a muerte, de modo que eso fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Yahweh, que levanta a los de los muertos. ¿Qué es lo que nos habla y nos dice la Dabar? Nosotros no podemos confiar en ¿quién? En nosotros mismos. Si confiamos en nosotros mismos, nunca vas a ser capaz de llegar a la salvación de tu nefes. Es imposible que por tus propias fuerzas y tu propia actitud alcances la salvación de tu nefes. Si no confiamos realmente en lo que Yahweh ha hecho con nuestra Jaín, con nuestra vida, a través de Yahshua HaMashiach, va a ser muy difícil que tú y yo aprendamos a reconocer qué es la salvación. Va a ser muy difícil. Y tenemos que colocar algo siempre, que nuestra Jaín, nuestra vida, permanezca siempre en las manos de Yahweh, guiados por el Ruach HaKodesh, permaneciendo en el Deret, que es Yahshua HaMashiach, y fortaleciendo siempre tu Jaín en la Torah. Cuando tú sientas vacíos en ti, cuando sientas angustia, cuando sientas dolor, cuando sientas abatimiento, cuando sientas que no eres capaz, siempre, siempre ve y te postras. Póstrate ante Yahweh. Coloca tus rodillas en el piso y dile a Yahweh que te instruya, que te guíe y que te dé la fuerza. Y Yahweh allí nos instruye y nos da la fuerza. Porque Yahweh siempre levanta al débil, cuando el débil coloca el corazón en sus manos. Si no colocamos nuestro led, nuestro corazón, en las manos de Yahweh, no somos capaces de hacer nada en esta era. Y siempre, siempre recibe la guianza y la instrucción de la Torah sobre tu Jaín, sobre tu vida. Y no permitas que nada borre de tu corazón el amor hacia Yahweh. Siempre en tu corazón el amor hacia Yahweh. Siempre en tu corazón la unión con el Ruach HaKodesh. Siempre estar unidos con el Ruach HaKodesh. Porque el Ruach HaKodesh es la instrucción y la guianza para tu Jaín, para tu vida. No permitas que el Ruach HaKodesh se aleje de ti. ¿Cómo se aleja el Ruach HaKodesh de nuestra Jaín, de nuestra vida? Cuando entramos en tinieblas, en laila, en oscuridad.
cuando permanecemos en oscuridad y no buscamos la claridad de Yahweh, ahí es donde perdemos la presencia del Ruach HaKodesh. La presencia del Ruach HaKodesh permanece en nosotros cuando estamos en la Or, en la claridad, y cuando estamos colocando nuestra Jai en las manos de Yahweh. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh resplandezca sobre su Jaín, sobre su vida. Hoy fue inicio de Rosh Hodesh, nuevo mes en el calendario hebreo, el mes de Kislev, y que Yahweh resplandezca sobre todos ustedes y sobre nuestra Jaín. Que Yahweh traiga mucha verajá sobre todas las naciones y que el pueblo de Israel realmente empiece a ejercer y a caminar en el Derek Yahshua en obediencia, en lealtad. Queriendo Yahweh, nos vemos en Shabbat